Bueno, pues buenos días otra vez y deciros pues, lo que ya hemos subrayado. Para mí es un honor ser el primer ponente por un lado y además que sea aquí, como decía el padre José María, en mi casa, ¿no? Además hablábamos antes de entrar, el padre José María me decía, lo que más me llamó la atención cuando vi cine y videojuegos es que se puede hablar de cine y videojuegos, ¿no? Que es un tema que a lo mejor nunca nos hemos planteado. A mí mismo incluso cuando me puse a pensar en la ponencia me costó un poco, ¿no? También encontrar cómo hacer llegar el asunto. Pero bueno, voy a intentarlo sobre todo desde el punto de vista del cine, que es mi ambiente, y desde el punto de vista del videojuego, que es de lo que he sido fan desde niño, ¿no? Entonces, bueno, en fin, vamos con ello. Esta es una frase, uno de mis directores favoritos, aparte de Steven Spielberg y los míticos, ¿no? También hay otro mítico menos conocido que es John Carpenter, es el director de películas como La Cosa, La Niebla, por aquí hacen sí, o sea creo que aquí hay 4 frikis ponentes. Bueno, pues John Carpenter, este director de cine de terror, está ahora dándole vueltas a su nueva película y quiere hacerla sobre un videojuego. Su videojuego, al menos el que le está dando vueltas ahora, es Dead Space. ¿Habéis jugado Dead Space? ¿Sabéis cuál es? Un shooter de tercera persona, de alienígenas. En fin, bueno, pues él dijo esta frase: no pienso en la mecánica de los videojuegos de terror, solo me sumerjo en ellos. Y yo cuando le hicieron la entrevista, ¿no? y vi esta frase dije, mira, me va a venir como anillo al dedo, ¿no? para empezar la ponencia. Porque ya lo retomaremos al final del asunto, ¿no? Pero a lo que voy a intentar haceros llegar es que cuando se hace una película, más allá de la mecánica, de la narración y de respetar o no los nombres de los personajes del juego en la película, tiene que haber una esencia, ¿no? Y es que te tiene que gustar el videojuego, el libro o lo que hayas adaptado, ¿no? Entonces, cuando dice solo me sumerjo en ellos, yo me acuerdo de mi infancia, ¿no? De los juegos de terror que realmente me hacían pasar miedo y yo sencillamente me sumergía en ellos, no pensaba en cómo estaban hechos, no pensaba en gráficos, no pensaba en nada. Yo jugaba al Resident Evil y me encantaba, sencillamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo Carpenter creo que más o menos ha intentado hacer, ¿no? Y aquí ya sí que vamos a empezar un poco a participar, si os parece, entre todos, porque yo creo que la pregunta con la que debemos empezar es ¿qué elementos debe tener un videojuego? Esto es muy subjetivo, ¿no? Yo he encontrado algunos elementos, sobre todo a título personal, pero bueno, me podéis decir si estáis o no de acuerdo en ellos, la mayoría, o como lo veáis. Durabilidad, y con durabilidad me refiero a que no sea un juego repetitivo, es decir, en fin, tampoco tiene mucho más explicación, no sé si estaréis de acuerdo, pero cuando juegas pues voy a poner de ejemplo, ¿no? el Resident Evil o el Silent Hill, que son juegos que me gustan mucho, pues creo que tienen una durabilidad bastante considerable y que además no se hacen repetitivos. Me parece que es algo... ¿Estáis todos de acuerdo en este aspecto? ¿Los más jugáis a los videojuegos? ¿Sí? Bien, yo sigo, ¿eh? Si hay alguno que no os convenza, no decís porque es importante, porque eso métodos son experimentos, básicamente. Calidad gráfica, a mí nunca es una cosa que me haya importado, pero he supuesto que era bastante importante, ¿no? A la hora de plantear un videojuego. ¿Seguimos estando de acuerdo? ¿No? Vale, por ahí dicen que no, la calidad gráfica no se hace tanto... Depende. Pero un juego moderno, ahora, o sea, no hablo a lo mejor de retomar un juego antiguo, de esto de... Explícate, por favor. Porque depende para la época. Ah, no, eso voy. No, me hablo que ahora cuando compramos un videojuego ahora, me refiero. O sea, no hablo de que nos guste un videojuego antiguo, pero cuando compramos un videojuego ahora, ¿nos parece importante? Depende para qué público esté enfocado. Depende para qué público, vale, me voy a quedar con esa ahora veréis, es que no voy a decir cuál es el experimento, lo veremos ahora. Argumento adulto y contenido. Con esto básicamente a lo que me refiero es que, pues, perdóname por el coloquialismo, ¿no? Pero no sea una chorrada de videojuego. No sé si estamos de acuerdo, o sea, que tenga un contexto sobre todo interesante, ¿no? Por ejemplo, hablando de Resident Evil, es el fin del mundo, son los zombies, no sé, me parece interesante, ¿no? No vas a poder ver eso en la vida real, entonces a eso me refiero, ¿no? Con contenido adulto o interesante. Un contexto para que le interese, lo que decíamos, varios elementos de juego. Aquí me refería sobre todo al tema multijugador. Siempre da gusto, ¿no? Poder al menos, no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? Que no sea todo sobre un personaje o una persona. Si pueden jugar varios, yo creo que será más interesante. ¿Estamos de acuerdo en este aspecto? Depende del videojuego, por supuesto. O sea, es muy genérico, por supuesto. O sea. Pero bueno, quiero decir que me parece, no sé, un punto a favor, ¿no? Si es un videojuego multijugador. Pero el Resident Evil o Silent Hill imposible. Correcto, no lo es. A eso me refiero, que depende del videojuego, estamos de acuerdo. Pero que es un factor positivo, dependiendo del videojuego. Compradlo. Y bueno, aquí tengo escenas sangrientas. A esto me refiero, pues eso, Resident Evil, ¿no? Zombies. A mí me encanta el género de terror y me parece un punto subjetivamente positivo. Si os gusta este género, supongo que también lo pensaréis. Bien. Y ahora viene la pregunta, aquí viene el experimento.
y una película. ¿Qué elementos debe tener una película para que nos guste, ¿no? Aquí lo que he intentado, de alguna forma, es haceros ver, he puesto dos ejemplos, de una serie de televisión y de una película que creo que han tenido, bueno, creo no, lo sé, ¿no? Han tenido una taquilla impresionante, ya sea en el caso de la televisión por audiencia o en el caso de la película por taquilla, ¿no? Ambas han triunfado, y estaréis de acuerdo ahora cuando veáis los títulos, y me gustaría que habláramos del porqué de Walking Dead. Habéis visto la mayoría, supongo, ¿no? Levantéis la mano para que me haga una idea. Walking Dead, ¿sabéis lo que es? ¿Habéis visto? Bien, perfecto, triunfado. Le he intentado un poco comparar con los elementos que os acabo de decir de los videojuegos. Varias temporadas. Walking Dead o la serie de televisión, ahora estaréis de acuerdo al menos en que las series de televisión ahora están teniendo mucha más repercusión que hace unos años. ¿Estamos de acuerdo en este aspecto? De hecho, incluso a nivel de producción y de calidad, y yo soy director de cine, no he dirigido nunca la serie, pero tengo que admitirlo. Creo que están superando en muchos aspectos al cine, la serie de televisión. Entonces, Walking Dead, por ejemplo, como cualquier otra serie, lo que tiene son muchas temporadas. Lo intento comparar con el tema de la durabilidad en los videojuegos, ¿no? A la gente ahora le gusta, ayer lo hablaba de hecho con un amigo, le gusta pues que acabe una temporada y saber qué va a pasar en la siguiente. Es como una necesidad, ¿no? Que no acabe, que no sea el formato de empieza y acaba. Y eso creo que lo que da ahora las series. Y si os dais cuenta, es muy parecido, ¿no?, al tema de los videojuegos cuando tienen mucha durabilidad. Abajo, si veis, he puesto el logo de Wall Street. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una película larga de 3 horas como es el logo de Wall Street, que a mí me gustó, pero la mayor crítica que ha tenido es 3 horas son mucho, que sin embargo una serie con 5 temporadas. ¿Me seguís más o menos por dónde voy? Hablo ya de que la estructura que la audiencia está desarrollando pues está un poco, digamos, sacando del tema del videojuego. O sea, estamos de acuerdo en que podemos ver una serie de 5 temporadas, pero no puedo ir al cine a ver una película de 3 horas. Eso lo he escuchado yo, o sea, eso lo he vivido en primera persona, ¿no? Gente que no ha conseguido soportar películas largas. Cuando hace muchos años, sí, no sé, estaba Ben-Hur y nadie dijo nada de la duración. Luego el tema de calidad visual en Walking Dead. Tuve la suerte del Festival de Sitges conocer a Greg Nicotero y a Don Savini, que eran los que desarrollaron los efectos visuales bueno, sobre todo los efectos de FX de Walking Dead. Y cuando pusieron el primer capítulo en Sitges, algunas escenas y tal de making of, ellos intentaban destacar el poder que habían conseguido desarrollar a la hora de la creación de los zombies. Era muy difícil en ocasiones saber cuándo el zombie era, digamos, retocado visualmente y cuándo era todo absolutamente látex o FX puro, en fin. Lo que quiero decir es que, pues, cogiendo el tema, ¿no?, de la calidad visual en los videojuegos, también exigimos calidad visual al cine. Y sobre todo ahora, en el siglo XXI, si estáis de acuerdo o no, pero yo creo que es muy importante ahora, o al menos para la audiencia lo es, ver una película en la que la calidad visual sea importante. Cuando ven una película y los efectos visuales no le convencen, y eso seguro que lo he vivido en primera persona, te fallan los efectos. Y ya lo consideramos como un punto bastante importante a la hora de una película. El público no es capaz de asumir una película en la que los efectos no terminan de convencer. ¿Estamos de acuerdo en este aspecto? Sí. Entonces, también lo quiero comparar un poco con los videojuegos. Sí, levanta la mano. Sí, yo en eso discrepo un poco porque... No, yo no estoy de acuerdo en que sea así, pero es lo que yo intento deciros. Yo, por ejemplo, me he puesto a ver alguna película con mi padre. Hay muchos efectos, mucho dinero, tal, y dice, con perdón, mi padre coge la mierda película. Perfectamente de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay películas en las que, de hecho voy a hablar de eso, pero sí, estoy de acuerdo en que hay películas en las que, sobre todo en el siglo XXI, se vuelca todo, la balanza se desequilibra, se vuelca todo en el rock and roll, como yo lo llamo, ¿no?, en el poder visual, y se abandona un aspecto muy importante de una película, que también es el aspecto muy importante de un libro, y es la historia, los personajes, el conflicto, el guión. Entonces ahora estamos muy acostumbrados a ver mucho visual, y todo este experimento va por ahí, porque nos gustan los videojuegos, a la audiencia general, ¿no? Entonces lo que yo intento decir es que la estructura está cambiando y se está pidiendo mucho más el visual que antes. Antes no era tan importante el visual, antes era mucho más importante que la historia te convenciera, el guión, no sé, en fin, los factores que he comentado, ¿no? Ahora la audiencia, sobre todo la más joven, quiere, pues eso, visual. Y entonces es lo que intento comparar un poco, ¿no?, con el tema del videojuego. De todas formas, seguiremos desarrollándolo ahora. Varias subtramas. Bueno, contenido adulto, el argumento adulto ya lo hemos comentado, tanto en una película como en un videojuego, creo que es importante. Varias subtramas del contenido. Aquí, por ejemplo, en Walking Dead, un factor que tenía Walking Dead era que había un montón de personajes. No estaba el policía, el sheriff, el protagonista, pero había un montón de personajes. Cuando tenemos un juego multijugador, más o menos, estamos más o menos, ¿no?, por la línea. ¿Me seguís? Contexto que le interese. En Walking Dead es el mismo que podía ser en Resident Evil, en fin, el mundo zombies, creo que es un contexto pues, que gusta a la gente, ¿no?
multijugador, lo que he comentado, y escenas sangrientas en tercera persona, pues qué voy a decir de Walking Dead. Hay muchos zombies. Y la siguiente película que someto a experimento, ¿la habéis visto? Sí. Los Vengadores, sí, levantad la mano para que hagamos una idea. Vale, sí. Duración, ya no es lo de Lobo de Wall Street, tenemos 2 horas, más o menos, 2 horas y 20, no contemos los créditos. Es larga, no tanto como Lobo de Wall Street, a la gente no le pareció larga. Nadie le dijo, a los Vengadores no son minutos, no lo oí, a nadie. Sin embargo, en el Lobo de Wall Street fue la primera crítica que escuché nada más salir de la sala. Calidad visual. Aquí voy a tomar lo de calidad visual con el último punto, el que pone escenas sangrientas o violentas, y he puesto ahí un asterisco. Tengo un amigo, además antiguo alumno de aquí, que cuando salió de la película me llamó, yo no la había visto todavía, y me dijo, Pablo, tienes que ver la película de los Vengadores. Y yo le dije, ¿por qué? Venga, me dice, no veas qué puñetazo me mete, juro. Os lo prometo, fue como me la vendió, ¿no? Entonces yo lo que le dije fue, ¿de verdad eso es lo que necesita una película? Grandes puñetazos, grandes efectos visuales, lo necesita, como tú decías, pero solo eso. Entonces lo que yo intento hacer ver es que creo que tienen mucho que ver los videojuegos en cuanto a la petición de queremos visual. Lo que pasa es que estaría bien que en el cine se hiciera como se está haciendo con los Vengadores, pero no se hiciera solo eso. Pero eso ya sería otra ponencia, ¿no? Creo que se puede equilibrar la balanza de lo visual y el guión, pero lo cierto y verdad es que el visual, creo, está pidiéndose mucho en relación a lo que se está pidiendo también en los videojuegos. El público, y es a lo que voy ahora, ha abandonado completamente las estructuras narrativas clásicas del cine. O sea, entonces aquí he puesto Humphrey Bogart. ¿Tú crees ¿sabes quién es Humphrey Bogart? John Ford. Experimento zanjado. A eso me refiero. Las estructuras clásicas del cine han desaparecido. O sea, la gente ahora no está pidiendo buenos guiones, no está pidiendo grandes conflictos amorosos, ni subtramas, ni eso, lo que en teoría es una buena película. Ahora la gente está, digamos, reescribiendo o habituándose a otras estructuras narrativas que creo, y es mi opinión, están mucho más unidas a los videojuegos que no a la diligencia de John Ford. Entonces, bueno, pues básicamente lo que creo que hay es un desconocimiento total de los puntos clásicos del cine y en ocasiones hasta rechazo. Yo creo que si pusiera a chavales de 15 años que han visto Los Vengadores y les ha encantado, no sé, hasta que llegó su hora, pues posiblemente se saldrían a los 10 minutos, posiblemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de eso? ¿Qué ha cambiado? Entonces, mi opinión es que todo se ha enfocado a un nuevo discurso, a una nueva narrativa que está mucho más enfocada al tema del cine de los videojuegos. Este es el experimento para empezar la ponencia. ¿Qué os parece? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Criticadme, comentad. Sí, ya hay 2 manos. En orden de cercanía. Porque digo que no, porque ahora hay una inercia a ir al indie. O sea, hay grandes juegos que realmente no tienen un aspecto visual muy desarrollado, pero sí que tiene una historia o un hilo que sí que te dejan marcado. O sea, ¿te refieres a que hay videojuegos a día de hoy que potencian mucho más la historia, el hilo conductor y los personajes que lo visual? O sea, es cierto que las grandes marcas pues, hacen juegos masivos, con muchos efectos. Sí, hombre, evidentemente en todo lo que me diga a partir de ahora o desde que he empezado hay excepciones, ¿no? Pero yo cuando hablo, por ejemplo, bueno, he metido Vengadores, que es una mayor de Hollywood de gran estudio, ¿no? Yo estoy hablando de eso. Evidentemente también hay cine de autor que me encanta, europeo y americano canadiense. Pero estoy hablando un poco en términos ya de masas, ¿no? O sea, que ahora digamos como que el indie ha ido del... Ha ido a como se llama el evento este, ¿no? A retro, ha ido para atrás. Sí, o sea, que me refiero que el indie en un inicio no se conocía mucho, eran juegos que hacía uno en su casa, no iba más a ninguno, pero ahora además hay más filosofía de ir a ese tipo de juegos. O sea, que unas 5 personas que desarrollen un juego y sea masivo y se consiga, o sea, sí. Hay un juego como Minecraft, sí, que realmente lo hicieron una persona. Eso es lo que yo llamaría cine de autor en el caso del cine. Oye, pero no, me encantaría que todo fuera, bueno, todo no, tampoco en esta vida tampoco hay que ser tan drástico, ¿no? Pero ojalá funcione mucho más y empiecen a desarrollarlo así. Por mí, genial. No, Pablo, no estoy de acuerdo. Bien, tiene que haber alguien. A ver, dime, una vez que por la formación profesional yo miro mucho siempre lo artístico. Sí. Yo creo que desde que empezó el cine en su inicio, lo artístico era primordial, igual que la narración. Sí. Ahora lo sigue siendo. Es verdad que las películas se venden por lo visual.
por los efectos especiales. Pero luego hay películas con muchos efectos visuales que fracasan. Por lo tanto, y me alegro. por eso, hay películas que buscan el guión, pero claro, evidentemente, lo que tú estás hablando, los grandes éxitos y todo eso, pero es la forma que tienen de vendernos. Claro, Otra pero... cosa que lleguen al público o no, eso ya no depende del productor. No, pero ¿estás de acuerdo al menos en que, por ejemplo, películas como Los Vengadores, que es el ejemplo que he puesto, se parecen mucho más a un videojuego que a una buena película? Sí, sobre todo la forma de narrar, pero porque los directores de ahora se han educado viendo videojuegos. Es correcto, Entonces la forma de correcto. narrar es más fragmentada, los personajes, y al final las cosas se juntan. Sacan la película y antes de sacar la película te sacan el videojuego. Evidentemente al final necesitan que Eso, por ejemplo, es una buena prueba de lo que estamos hablando. Perdón, es cuestión de marketing. Lo que pasa es que... Sí, no quería sonar drástico en esta... Exacto, es que yo creo que hay que matizar mucho. Sí, por supuesto. Pues hay que tener en cuenta que hay películas del año, por ejemplo, Blancanieves y los 7 enanitos del año 38. Sí. Si sigue vendiendo va a salir ahora en Blu-ray y a los niños les sigue gustando. Entonces claro, a lo mejor los niños sí que saben que es Blancanieves, sí que les suena a Disney porque, bueno, por tradición y todo eso se conoce. Entonces sí que es verdad que, bueno, en general los grandes éxitos, pues sí, son de ese tipo, porque, desgraciadamente. pero Metrópolis también, en la época del cine mudo, también era muy visual, era efectos especiales y tal, se sigue conociendo, pero yo creo que también, si no se estudia cine en los colegios, evidentemente los niños de ahora no van a saber quién es John Ford. Ya, bueno, sí, es esto, eso es cierto. Pero yo he tenido experimentos también con gente joven, cuando daba clases de educación de comunicación visual, poniéndole películas antiguas, y realmente si les gusta la historia, lo de los efectos especiales y todo eso ya queda en un segundo plano. Aún me queda hacer la humanidad. Sí, no te digo, que a mí todavía los efectos especiales ya sabes que todo eso, en fin, ¿qué te iba a contar? Pero bueno, que hay que matizar un poco. Bien. No, es un buen matiz, está bien. Es que tampoco, no, está bien porque tampoco quería sonar drástico con esta hipótesis, pero vamos. Claro, te digo porque yo a lo mejor entro al cine para alguna cosa y otra, y a lo mejor no me identifico con el público en general, a lo mejor que están marcando que sí que es verdad que... Pero luego hay películas españolas a lo mejor, como la comedia esa de ahora que está triunfando tanto, de los apellidos vascos, no tiene efectos especiales. Entonces, cierto. No sabemos el público por dónde va a salir. Pero esa parte que tú dices existe. No te quiero decir que no. Gracias. Perdona. Sí. Y es que has dicho la sombra del cine de autor. Sí. En el caso del cine minoritario, si no sería cine de autor. Yo creo que los videojuegos eso no ocurre. Bueno, yo estaba intentando comparar con los videojuegos indie, o sea, no es que ocurra. Pero que en el caso de los videojuegos creo que es Diferente. da igual cómo sea el videojuego. Sí, te refieres a que un videojuego indie puede funcionar tan bien como un videojuego de... Tienes ahora mismo en el mercado de hacer los videojuegos para los teléfonos. Sí, bueno, es cierto. La cosa más simple del mundo. Sí, es En verdad el que... mercado de los videojuegos no hay una fórmula de éxito como puede ocurrir en el cine. Cierto, el cine de autor está destinado a tener que trabajar mucho. Es muy complicado dar con... Es cierto, eso es Pero cierto. los videojuegos... Sí, bueno, me gusta... cualquier lo cosa, que- sí. O sea, no depende de... No, sí, es cierto, estoy de acuerdo. La cosa más simple puede estar vendiendo millones de juegos porque son así. Sí, me habría que pasar al videojuego. De todas formas, yo creo que habría que hacer una distinción muy grande entre los juegos de móviles, porque Sí. los juegos de móviles es que yo creo que entramos en otro terreno ya de donde esos juegos están hechos un poco para quitar el aburrimiento, ¿no? Pero claramente yo si me planto en un sitio con tiempo no voy a jugar al móvil, voy a jugar a un juego eso, y lo que sí que quiero decir es que yo creo que sí que existe lo que es el videojuego de autor. Sí, Lo ha dicho muy bien. no, que exista sí, no, pero la distinción, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Que un videojuego, digamos, de autor, como lo he llamado yo, puede funcionar tanto como un videojuego con Puede mucho... funcionar tanto y no, porque es decir, yo he jugado, bueno, a mí me gustan mucho los videojuegos, yo he jugado videojuegos, bueno, de ahora de empresas indie, como ha dicho mi compañero ahí, que a lo mejor tienen mucho más potencial y son, en mi opinión, mucho mejores que otros juegos que, vamos, se han llevado al mercado de cabeza, simplemente porque están desarrollados por empresas que ya tienen una inercia de mercado, por así decirlo. No, pero y eso pasa en todos los lados, bueno, en el cine también pasa. Sí, no, pero en el cine lo que sí es cierto es que un videojuego que haya sido hecho fuera de los... O sea, una película que haya sido hecha fuera de los estudios, con poco presupuesto y tal, tiene que trabajar mucho para que la película llegue al gran público. En un videojuego, que es lo que decía aquí nuestro amigo, si funciona el juego... Yo es que he visto grandes películas de autor muy buenas, que sencillamente por ser de autor y no tener el dinero suficiente como para distribuirse y llegar al gran público, pues se han quedado ahí. Hay gente que las ha visto, gente que no. En el caso de un videojuego, que es lo que dice él, y puede que tenga razón, y creo que estoy de acuerdo, es que aunque sea, digamos, indie, aunque haya sido hecho con palos y canicas, si el juego es bueno, ¿por qué no va a funcionar, no? La película te cuesta dinero. La película
Bueno, que me dice. Hay videojuegos que se han gastado una millonada y han fracasado. O sea, eso es que... Ya, sí. Es que no se Como saben las película. reglas del público dónde van a salir las cosas. No, pero lo que intentamos es, a lo que nos referimos es a no cerrar, en el caso de los videojuegos, que no por ser de autor pasa como con una película, que le cuesta más. Un videojuego que sea indie, que sea, digamos, minimalista, puede llegar a funcionar tanto como otro que tenga mucho dinero. Exacto, que sale de repente. Exacto, y eso. te puedes gastar muy dinero en promocionarlo y no sé qué, y la gente no le entra. Es que es una cosa muy rara. That's right. Yo, en este caso, creo que la mayor diferencia que se puede encontrar entre los videojuegos del cine es una parte que se suele olvidar de los videojuegos, que es la interactividad que tiene el usuario. Sí, no lo he puesto, pero es un buen punto. Claro, en el de cine videojuegos. somos menos espectadores y en los videojuegos estamos... Participas en la historia. Efectivamente. Bueno, ahí sí que tengo que, y aquí me voy a parar, aunque la ponencia no sea de guión, pero me voy a parar porque yo siempre defiendo eso en una película, ¿no? Y es el espectador activo. En el cine, el espectador no interactúa, pero hay películas en las que te tratan como a un niño de 2 años, ¿vale? Y te lo dan todo mascarito en el guión, y hay películas en las que como espectador tienes que trabajar, en las que tienes tú que sacar conclusiones sobre de dónde viene ese personaje, qué piensa ese personaje, cuál es el pasado del personaje, ¿y qué ha querido decir con esa frase? Por ejemplo, Humphrey Bogart, Casablanca, los guionistas de Casablanca, cuando desarrollaron el primer borrador del guión, lo que hicieron fue un experimento, ¿no? Lo volvieron a reescribir y en cada frase en la que a lo mejor decían te quiero, decían vamos a buscar las palabras que signifiquen te quiero pero sin decir te quiero, ¿no? Entonces, al final, el último guión de Casablanca estaba hecho con ese experimento, los guionistas hicieron eso, ¿no? Entonces, de esa forma yo creo que también estás haciendo que el espectador sea activo. Es, digamos, para mí la comparación con la interactividad en el cine. No puedes hacer esa interactividad, a no ser que sea, pues no sé, una película, yo sé, Coppola cuando estrenó la última película de Twix en 3D y tal, pues se paraba de vez en cuando y hacía preguntas y tal. Es cosa muy rara, ¿no? Pero es verdad que en el cine falta esa interactividad, pero creo que se puede más o menos suplir con hacer un guión que no trata al espectador de pacotilla. Entonces, eso lo que yo entiendo es que lo que intentáis es involucrarnos en la trama. Claro, para mí hay dos espectadores, el pasivo y el activo. Pero, por ejemplo, te pongo el ejemplo más claro hablando de Walking Dead. Sí. Walking Dead, el videojuego que salió con episodios de 30 no solo que involucra, sino que te deja tomar ciertas decisiones y que al final no son tanto como en un principio parece. Creo que fue en la tercera parte del Resident Evil, que era para Play 1 todavía, que podías tomar 3 decisiones dependiendo de la escena, ¿verdad? Algo así. Podrías enfrentarte uno contra un jefe final. Sí, algo así era, ¿no? La cuestión es que en The Walking Dead, por un ejemplo, puedes decidir a qué personaje salvar y a cuál no. No solo te involucra en la historia, sino que te deja interactuar. Ahí yo creo que es la mayor diferencia, ya que tenemos ahora mismo aquí habrá padres que con sus niños pueden jugar a un juego que más existe y no es nada gráficamente potente. Ellos lo ven pues, ahora mismo comparado con lo que demás. Pero esos niños se pueden llegar a quitar, entre comillas, ese Sonic porque es jugable, es divertido. Y esa es la mayor diferencia que creo que puede tener una película. Las películas, por muy espectaculares que sean, no tienen por qué ser divertidas, es lo que tú dices. Sí. Tienen que unir efectos especiales con diversión. Pero un videojuego, sin tener buenos gráficos, puede ser divertido. Y ahí está el adelanto o el beneficio. La diferencia, mínimo. La ventaja. Sí, vale, sí. No hace falta que sea espectacular, aunque sea divertido, puede valer. Vale, pues me quedo con eso. Estoy de acuerdo. Vale, y aquí vamos a empezar un apartado nuevo, que es del videojuego a la gran pantalla. Que yo creo que la pregunta que todos nos hemos planteado muchas veces cuando hemos visto una adaptación de un videojuego, hemos dicho, ¿dónde está el fallo? O sea, ¿cómo han podido hacer esto? Si el videojuego era impresionante, ¿cómo se ha podido hacer una película tan paupérrima? Me ha costado. Bueno, de hecho, fijaos en las 2 fotos que he puesto. ¿Qué opináis de la película de Mario Bros? Pues un horror. Magnífico, ¿no? Es... Hay una película de Mario Bros. ¿Y Street Fighter con el Global? Pues otro horror. Mejor todavía, ¿no? He cogido las 2 joyas de la corona. Bueno, pues hay dos preguntas básicas, ¿no? Que yo creo que muchas veces me he planteado y supongo que muchos os lo habéis planteado también, ¿no? ¿Hay que ser fiel al videojuego? Y la segunda es, ¿qué es ser fiel al videojuego? Vamos a pararnos un momento. Mi pregunta, ¿hay que ser fiel al videojuego? ¿Qué opináis? Sí. Perfecto, estamos de acuerdo. ¿Y qué es ser fiel al videojuego? Y aquí es donde viene el tema en el que voy a meter. ¿Qué es ser fiel al videojuego?
¿Tenéis alguno? ¿Quiere alguien más o menos hacer alguna? O sea, estamos de acuerdo en que ser fiel al videojuego a lo mejor puede ser respetar nombres de personajes, contextos, situación. Ser fiel, Pablo, sobre todo cuando yo veo una película basada en un videojuego, lo que busco es que sea fiel. Primeramente en la historia y en los escenarios también. Vale, y después vale. los personajes que también por lo menos tengan un mínimo de parecido. La caracterización es también muy importante. Vale, perfecto. Mira, entonces, mi pregunta ahora también es, ¿os gustó Resident Evil la película? A mí me gustó, yo lo adelanto. ¿Os gustó a vosotros? No. No os gustó. Sí, a ver, levantad la mano los que sí. Pero no toda la saga, ¿eh? No, Resident Evil 2002 por W.S. Anderson. No voy a hablar del resto. El resto supongo que no habéis visto. Bueno, no, de verdad que me niego a hablar de la segunda parte. Bueno, pues ya digo, a mí me gustó, me alegra que también haya gente que le gustara. Yo soy fan de Resident Evil desde que tengo memoria. Me compré el videojuego antes de tener la PlayStation. Me lo compré en la gasolinera de mi urbanización y me iba a casa de mi vecino a jugar. O sea, desde que soy niño estaba completamente enamorado de este juego. Y cuando vi la película, a mí me gustó. Me gustó, pero después me puse a pensar, ¿realmente es fiel al videojuego? De hecho, Mila Jovovich, el personaje Alice, no aparece en ninguna de las partes. En ninguna. Mezclan el videojuego 1 con el 2 en la película. La mansión creo que sale cortada de reloj 5 minutos. Después entramos a un laboratorio que no aparece en el videojuego, al menos en la primera parte. Sale en la segunda, el comando vestido también es de la segunda. O sea, realmente lo que me pareció que era fiel no era los nombres, como decía, el sitio, eran otra cosa que ahora hablaremos, ¿no? La siguiente película que os planteo es Max Payne 2008, John Moore. ¿Qué os pareció? Levantad la mano los que no, aquí pregunto por no. Los que no habéis visto el resto? Bueno, creedme que del 1 al 10 no estaba bien valorada. La película no funcionó y de hecho con bastante razón. O sea, ¿os gusta Max Payne, por cierto, el videojuego? Sí, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, pues la película, a pesar de que me parece que es más fiel que la película de Resident Evil al videojuego, en el sentido de personajes, ambientación, nombres, conflictos, a pesar de que me parece que es más fiel, la película me parece completamente inferior a Resident Evil en cuanto a adaptación. Y aquí me voy a parar a la crítica de Roger Moore, que es un crítico americano de Orlando Sentinel, que dice, cuando se estrenó Max Payne: Max sigue sufriendo de la falta de corazón que hace a los juegos emocionalmente inferiores a las películas. Nadie ha derramado nunca una lágrima con la muerte del personaje de un videojuego. Es una crítica dura, ¿eh? No dura hacia Max Payne, me ha parecido dura en cuanto al videojuego en general. Claro, lo he subrayado, ¿no? Emocionalmente inferiores. ¿Vosotros pensáis que una película es emocionalmente inferior a un videojuego? No, para nada. Exacto, yo tampoco lo pienso. De hecho, supongo que habréis jugado, ¿no?, al Red Dead Redemption. Sí. Vale, cuando, estoy hablando de título personal, por supuesto, cuando John Marston, al final, el protagonista, saca a la mujer y a la hija de la casa y lo acribillan los Marshall, yo me emocioné, vale, no lloré, evidentemente. Bueno, si no lo habéis visto, esto es una pero a mí me emocionó ese momento y con emoción no tiene por qué ser llorar o ponerte triste. Emocionar también puede ser ponerte el Silent Hill y que te dé un mal rollo. Y yo lo consigo. Hay videojuegos que me han emocionado en varios sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, quería pararme en esta crítica porque más allá de que Max Payne evidentemente no funcionara, creo que se pasó un poco Roger Moore, ¿no?, con el asunto. Sí, bueno, dime eso, yo no creo que más o menos que digo es que los juegos están como un libro, o sea, es que no es lo mismo un libro que su adaptación al cine, o sea, es decir, sí que es cierto que hay personajes que tienen su filosofía de la forma de ser y todo tal, pero no necesariamente tienen que seguir la misma línea del libro, o sea, lo decía por esto, por las adaptaciones. Un ejemplo de eso, o sea, es que siga la misma línea no significa que sea que ese film. Estoy de acuerdo, pero yo decía que por eso lo he guardado para después, pero por eso decía que hay formas de ser fiel a un videojuego sin necesariamente coger, digamos, lo que son factores de ser fiel, que es respetar nombres y tal. Que hay una cosa que es lo que hablaré ahora, que me parece que es la esencia del videojuego, y yo, en fin, ahora no adelanto nada. Sí, Pablo, sí. De todas formas, no sé, yo creo que también hay videojuegos en los que directamente la película, de tan bueno que es el videojuego, yo creo que sobra. Eso es como hacer un remake de La Cosa. El
el caso, o sea, Matt Payne es un ejemplo claro, porque tiene un doblaje cinematográfico, o sea, es un doblaje brutal. Una historia policíaca muy buena, con una historia muy trágica de un personaje, o sea, yo creo que automáticamente te metes tanto en el juego que la película, yo creo que en mi caso yo la veo que está de más. Porque es un guión y un discurso planteado para una estructura que era el videojuego. Sí. Al pasarla al cine pasa también como muchas novelas, que por mucho que se diga, hay novelas que no puedes llevar al cine, porque la novela en sí misma tiene su propia magia. Entonces, y esto me haría que lo dicho ahí en la cámara, pero bueno. Hay novelas que sencillamente no se pueden llevar al cine, igual que una poesía no se puede llevar a una novela. El cine tiene menos libertad. El cine tiene menos libertad. Ahora te quería enseñar algo, porque si tienes un crío tiene que matar a otro crío, o un ejemplo, Correcto. tienes que matar, eso en una película no va a salir. No, va a haber un par de personas que te van a impedir hacerlo, sí. Pero los juegos de Ender, el protagonista... Pero hablemos de los juegos de Ender, mira, el libro estamos de acuerdo que es bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Que el libro es bueno, los juegos de Ender. Vale, de hecho es un muy buen libro. Rubén, ¿qué te parece los juegos de Ender? El libro me parece... Vale, y ahora define cómo te parece la película sin tocar un vocabulario grotesco. Una basura, vale, pues está bien. Mata en las luchas, mata. Luego se arrepiente, pero él lo mata. Sí. Pero ahí, ¿cómo va a salir? No, se cae para atrás, me pego en la cabecilla. A eso me refiero con la diferencia de discursos. Pero bueno, sí, déjame que en este hombre, que es un creador de discursos. Estoy siendo irónico. ¿Conocéis a Uwe? Levantad la mano, Uwe. Vale, ¿no conocéis a Uwe vosotros? No, que. Vale, perdona. No, Uwe Boll es un director de cine. Bueno, sí. Que solo se dedica a adaptar videojuegos a la gran pantalla. Bueno, a la gran pantalla, no, a la pantalla. La mayoría ya llegan a la gran pantalla. Estos son algunos de los juegos que supongo la mayoría conoceréis. House of the Dead, sobre todo la de la recreativa, ¿no? Después pasado al PC también, pero bueno. Alone in the Dark, Far Cry y posiblemente los últimos dos, no sé si los conoceréis. ¿Los conocéis? ¿El nombre del rey Blue Rain? ¿Sí? Bien. Bueno, pues esos videojuegos, no sé si lo sabíais o no, hay películas de esos videojuegos, pero son absolutamente nefastas. Y entonces, planteándome, ¿no?, en mi casa qué es lo que falla en una adaptación. Si hablamos ya de que no tiene nada que ver a lo mejor, o no tiene tanto que ver el que se respete un nombre o un lugar, ¿no? Que no sea sencillamente coger y calcar nombres y lugares, y tiene que haber algo más, ¿no? Porque, por ejemplo, Alone in the Dark, protagonizada por Christian Slater, esa sí que fue al cine. No sé, los nombres eran los mismos, no era el mismo conflicto, o sea, Uwe Boll dijo que quería hacer como una especie de nueva parte del videojuego, pero al cine. Se respetaba más o menos todo, pero le faltaba algo. Entonces, a lo que voy es, ¿cuál es el fallo? ¿Cuál es el problema en una adaptación? Si yo respeto todos los nombres, como Max Payne, ¿qué falla para que la película no sea fiel al juego en algún sentido? Y aquí lo que os he puesto es un argumento, por ejemplo. Need for Speed. ¿Sabéis que se va a estrenar la película en breve, no? Sí. Que alguien se atreva a decirme el argumento del videojuego. Levantad la mano, alguien que se atreva. Pues otra versión de Fast and Furious. Claro, pero el videojuego, la película va a ser efectivamente eso, pero el videojuego tiene... ¿Qué videojuego? Porque hay muchas partes. El primero, Need for Speed. No tiene. ¿Ya? ¿Cómo se hace una película de un videojuego que no tiene argumento? Tiene todas las licencias del mundo. O con la marca. A eso me refiero. Entonces, que la única forma que se me ocurre de que esa película funcione, y es lo que tengo arriba, es que estés enamorado del videojuego hasta tal punto de que tengas la esencia por tus venas. Porque es que vas a tener que inventar, vas a tener que partir de cero. Pones coches, sí, vale, ¿cómo lo sigues? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el protagonista? ¿Qué le pasa? Todas esas dudas no están. Entonces la única forma que se me ocurre de que esa película salga bien, y tengo mi duda de que vaya a salir bien, es que realmente estés, ya digo, impregnado en la esencia de lo que fue el videojuego. Y aquí lo que he puesto es mi Half-Life. ¿Habéis jugado al Half-Life? ¿Verdad? Sí, ¿no? ¿Se levanta la mano? Half-Life. Perfecto. A las dos partes, a mí también me encanta. Y lo que quiero decir con mi Half-Life es que sería ahora mismo el videojuego que a mí me encantaría adaptar al cine. Y estoy segurísimo de que sería bueno en cuanto a fidelidad al videojuego. Ya no sé si saldría bien la película, ¿no? Evidentemente no me voy a meter en eso, pero sería fiel al videojuego. ¿Por qué? Porque estoy también completamente enamorado del videojuego, ¿no? Hay una esencia, y eso es lo que me parece que hay que respetar, y que no tiene nada que ver con nombres, a lo mejor con lugares, es con que realmente escribas
de dentro hacia afuera, que es una cosa que me parece imprescindible a la hora de escribir un guión. Hay dos formas de escribir un guión: escribirlo sin más o escribirlo de dentro hacia afuera, ¿no? De dentro hacia afuera lo que quiero decir es que lo que estás escribiendo lo conoces, lo digieres, te gusta y lo has vivido, ¿no? O sea, ¿habéis visto Armengol, la leyenda? ¿Mi película? Levantad la mano más o menos los que la habéis visto. Vale, bien. Menos que Resident Evil, esa película, por ejemplo, yo la escribí de fuera hacia adentro. A mí no me gustaba, yo no conocía la leyenda de la Armengol, sencillamente era parte de la ciudad y bueno, y lo escribí, ¿no? Y luego, sin embargo, hay películas de directores que estaban completamente enamorados, lo que hablábamos al principio de John Carpenter, Death Space. John Carpenter está completamente enamorado de ese videojuego, es capaz de escribir de dentro hacia afuera, conoce sobre lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, V-Ball, el problema que tiene, por ejemplo, es que estoy seguro de que no ha jugado a ninguno de los videojuegos que ha tratado. Estoy completamente seguro. Y eso es un fallo además garrafal. Yo te puedo poner un guión y decirme, adáptamelo. O te puedo realmente decir, ¿cuál es este juego? Que me enamoré, y entonces que seas tú el que parta de la idea de, voy a llevar esto al cine. Entonces, ¿qué pasará con Need for Speed, por ejemplo? No lo sé, no sé quién la dirige de hecho. Es que en Estados Unidos ya se ha estrenado. ¿Y? ¿Quieres saber si lo vieron mal? Sí, es que no tengo ni idea de Need for Speed. Ha sido un fracaso. Pero en China no, por ejemplo. Pues es que eso va nomás para Eso no es sale. Al final ha llegado al público. No, bueno, a todo más también. ¿Para qué son tantos? No sé, bueno, más o menos era lo que intuía, que evidentemente no iba a funcionar, sobre todo porque en ese caso además ya puedes estar enamorado perdido, pero es que no me lo invento, quiero decir. Bueno, pero nunca se sabe. Ya, bueno, podría haber salido bien, es verdad, no digo que no. Pero bueno, tampoco sé quién le dirige, habría que preguntarle, ¿te gustaba el videojuego? Habría que preguntárselo. Pero ¿sabes qué pasa? Que las películas de Hollywood no suelen mirar eso. A John Moore no le dieron Max Payne porque Max Payne le gustaba a John Moore. Se lo dieron a John Moore porque había hecho películas como La línea enemiga y se movía bien en el género de acción. Y porque era un director mucho más barato que contratar a, pues no sé, a John McTiernan. En fin, en Hollywood hay otros factores que creo que predominan más que el amor a lo que estás haciendo y son pues las cifras. Vale, y aquí voy a parar un momento, voy a poneros un ejemplo de... ¿Habéis visto Escape from City 17? Como os he dicho, me encanta Half-Life y vi esto, es la primera parte de un cortometraje que hicieron dos hermanos con $500. Es una adaptación del Half-Life. Parte 1, hay varias partes. La primera parte que voy a poner tiene 5 minutos. Para que veáis lo que es escribir de dentro hacia afuera, lo que se puede hacer con $500 y lo que se puede hacer si realmente lo que estás trabajando te gusta.
stations. We're completely cut off from the rest of the city. Alright, there's not a lot of zombies out here. Catch up with this if we can. Thanks for the shitty news. We shouldn't have come here. You killed us! Shut up! I didn't kill anybody, okay? We're still getting in the city, even if it is by foot. I hate walking, okay? ¿Qué opináis en cuanto a adaptación, fidelidad y... ¿Habéis visto esto o no lo habéis visto? ¿Qué opináis? Pues que parece una secuencia de la intro del mismo videojuego, es decir, como película es una cosa aislada, ¿no? Está bien... Bueno, son 5 minutos lo que hemos visto, esto en teoría sigue, pero... Ah, pero que no es solo eso. No, esto tiene más parte, lo que pasa es que no voy a dedicar la ponencia, pero lo que quiero decir es precisamente eso, a que parece del videojuego. ¿Se puede ser más fiel que eso y con $500? Pero es que si te vas a poner en un videojuego y copias lo que es una escena de acción y tal... No, pero en el videojuego estos dos no aparecen, es decir, no aparece Gordon Freeman por ninguna parte. En el cortometraje, los bichos sí, la torre, la ambientación, no sé, o sea, lo que intento decir es, ¿qué es lo que hace esta secuencia fiel? ¿Solo la fotografía? La palanca. La palanca, no, por ejemplo, ¿es la palanca lo que hace que sea todo, por ejemplo, fiel? Hay algo más, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Y son dos hermanos completamente, pues eso, amantes del videojuego que con $500, insisto, y sin ningún tipo de estudio ni detrás ni nada, han hecho un cortometraje sobre el Half-Life. ¿A vosotros os ha gustado en general esto? Sí. A eso me refiero. Entonces, puede llegar John Moore y hacerte Max Payne y que se te quede ahí insaboro lo que has visto. Pero aquí tampoco llegas a sentir pena porque muera gente, porque mueren 700 y te pones... No, hombre, pena no, pero por el Half-Life al videojuego tampoco siente pena. A ver, pero si lo que estábamos hablando era que una película... O sea, pues la crítica de esa que has puesto antes, que decía que el videojuego emocionalmente es inferior a la bueno, en ese caso habría que comparar la película de Red Dead Redemption a ver si realmente fuese igual de emocionante que ese final que os he hecho spoiler. Claro, en el Half-Life la emoción no es llorar o no, en el Half-Life la emoción es, pues lo hemos visto, bichejos, acción, disparos, y a mí me parece que esa esencia, esa emoción está en este corto, y son 5 minutos, de dos hermanos, sin estudios. O sea, sin estudio me refiero sin grandes estudios, quiero decir, de mayores. A eso es lo que me refiero, a respetar la esencia del videojuego. No a que todos los videojuegos, no, hombre, la película no tiene por qué llorar, sí, por hacer películas de un videojuego no tiene por qué sentir que llores.
Pero en Max Payne, por ejemplo, sí que había una emoción, que es a la que se refería Roger Moore, que era la de cuando, por ejemplo, bueno, su mujer la han asesinado. Y al hijo también. Yo ahí sentí emoción. No lloré, ¿vale? Pero sentí emoción. Pero hablamos de la película. Sí, estoy hablando ahora del videojuego de Max Payne, ¿vale? Yo sentí emoción con Max Payne, con el tema de que su mujer estuviera asesinada y su hijo también. No lloré con Max Payne, con el videojuego, pero sentí emoción. Pero Max Payne no era emoción, era rabia. Lo que bueno, rabia, ira, vale. Exactamente, pero me refiero a que había una emoción latente en el videojuego. ¿Esa emoción estaba en la película? Saliste de la película diciendo... qué duro. Sin embargo, en los juegos sí que decías, ostras, es que yo lo estaba pasando mal. Porque a mí me pasaba. Es más intenso, pasar muchas más horas con el personaje en un videojuego que en una película. Vale, como quieras, por eso decía también al principio que es importante también lo de la durabilidad. Por eso, por ejemplo, las series ahora a lo mejor quizás están triunfando tanto, no lo sé. Si obviamente todo esto son preguntas sin respuestas claras, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que, por ejemplo, eso lo acabas de decir. El videojuego tiene esa durabilidad que hace que, como dices, me parece perfecto, además es una frase, pasas más tiempo con el personaje, convives más tiempo con él. Por eso a lo mejor están quizás triunfando tanto las series, porque a la gente a lo mejor le apetece más convivir con el personaje más tiempo. No lo sé, yo no tengo la respuesta, ¿no? Según qué tipo de series también, es que claro, en Walking Dead lo que quería el autor era ver qué pasaba cuando en una película llega al fin del mundo, los zombies, tal. Él quería seguir y ver qué pasaba después y alargarlo. Pero la gente también quiere saberlo, que es lo bueno. Si fuera solo el escritor, pues se moriría de asco en cuanto a audiencia, pero la gente tiene ese interés, que a lo mejor es, ya digo, está bien, ¿no? Por lo de Max Payne que has dicho. Es que Max Payne, tú eras partícipe de su rabia, tú eras el que pegaba los tiros. En el cine... Decidme por curiosidad, y que levante la mano, una buena adaptación cinematográfica de un videojuego, que os haya... Para mí Silent Hill. Silent Hill, bien, a mí también me gustó. ¿Qué os parece Silent Hill en general? A mí me gustó, pero porque... Bueno, tú la tienes en DVD, lo sé. Sí. Sí, porque a mí el videojuego me encanta. Ajá. Lo que pasa es que creo que buena parte de lo bueno de la película es que ya lo tiene el videojuego. En este caso, bueno, no va a decir el videojuego es tan bueno que no hace falta la película. A mí me gustó que hicieran la película. Pero sí es verdad que los tipos de plano, los encuadres y sobre todo la música, que es importantísimo. Cuando empieza la película y escuchas la música del videojuego, ya se pone la cara. ¿Pero la escuchas cuánto tiempo? ¿Cuántos segundos? Después Durante la película se escucha la banda sonora del juego. Ya, pero quiero decir que no es exactamente la banda sonora, que es como hay reminiscencias de la del videojuego y tal, pero que está bien, ¿no? Que me gustó eso, me parecen detalles importantes, ¿no? Pero que no se dignaron a un copia-pega. Que a lo mejor es lo que tú decías de este cortometraje, que quizás es demasiado copia-pega. En Silent Hill tampoco era copia-pega, pero sentía que era una adaptación fiel al videojuego. ¿Me explico? Yo creo que como película está... ¿Qué crees que hizo a Silent Hill una buena adaptación? Para mí que respeta la iconografía, que respeta la banda sonora que está en el más de la mano desde el primer episodio, el primer juego. Tú piensas en el Hill y lo primero que te viene a la cabeza es banda sonora. Como ya puedes tener... Además es que esa crítica a mí me parece muy justa. Sí, no lo es, por eso la he puesto, porque yo la leí y dije... Porque él se refiere a que con un videojuego no puedes llorar. Yo partiría de la base de que eso podría ser sencillo, pero que sin videojuego tampoco te tiene por qué hacer llorar, hay más sensaciones. No, por eso estoy hablando de sensaciones, más que de llorar. Por eso te decía, ¿no? Lo de Half-Life, que no es cuestión de llorar. Que llorar es lo que dice Roger Moore. Con eso ya se coge y se limpia toda la saga de videojuegos de todas partes. No me parece injusto completamente, claro. Pero sí que es verdad. Jugándose en el film. Correcto. Y es un sentimiento y hasta ahí es una emoción y no me parece emocionalmente inferior a la película. Con Silent Hill 2 ha pasado miedo, ha sufrido con las personas y esa Silent Hill 2 yo siempre he dicho que podía haber servido directamente como película. El videojuego. Directamente. No había falta que hubiera salido el videojuego. Eso directamente como película habría sido muy bueno. Con lo emocionalmente inferior, no. O sea, a eso me refiero, sí. Además, tiene un aliciente que, como has comentado anteriormente, cómo se podía interactuar en el mundo del cine, haciendo pensar al espectador, porque es un videojuego en el que tú interactúas y además la historia del personaje tú tienes que ir atando cabos y ir también muy activo dependiendo de la parte, como es el caso a lo mejor de Silent Hill Origins. ¿Te refieres al videojuego? Sí. Bueno, y de hecho yo creo que en la película también hay parte de eso, ¿no? Hay momentos en que tú te estás que no tienes respuesta, ¿no? O sea, que creo que en ese sentido también respetaron eso. Pero bueno, seguimos. ¿Cómo vamos de tiempo, Fran? Perfecto. ¿Qué he hecho con él? Y esto es un capítulo que he llamado La Inversa. Supongo que sabréis por qué ya, ¿no? Aparte de adaptar un videojuego al cine, lo que es sorprendente es que haya videojuegos que vengan de películas y para mí respeten exactamente la esencia de la película. ¿Os gustan los juegos de Indiana Jones? Sí, ¿no? Levanta la mano, por favor, los que os gustan los juegos de Indiana Jones. Perfecto, a eso me refiero.
Bueno, el primer videojuego fue en 1983, la película del 81, si no me equivoco, ¿verdad? 2 años después ya teníamos el primer videojuego que era exactamente con el mismo título, En busca de la arca perdida. Pero luego tenemos, por ejemplo, el Fate of Atlantis, ¿os gustó? Creo que es uno también de los que más ha gustado en general. Y luego uno que se criticó mucho, no sé por qué, pero a mí La máquina infernal me encanta. Lo que quiero decir es que son, ya digo, procesos completamente a la inversa, pero que también habría que someter a análisis, ¿no? ¿Alguien tiene alguna queja sobre Indiana Jones o cree que no respeta la esencia o que... ¿Por qué? Quizá porque está detrás George Lucas, que es el propio autor de la película. ¿Puede haber alguien que le guste más Indiana Jones que al propio George Lucas? A eso me refiero, ¿no? ¿Qué pasa con Max Payne y John Moore? Porque John Moore os aseguro que después de correr el cheque se fue a su casa y se fumó un puro. No le gustaba Max Payne, estoy segurísimo. Es que hay la cosa respetar al personaje también, eso no está basado en ninguna película, es más fácil ser creativo y hacer algo original. Pero, por ejemplo, eso es otra, por eso vuelvo también la cosa, ¿no? Porque es una continuación, es como más episodios. O sea, podría coger el guión de un videojuego de Indiana Jones y hacer una película, o sea, son, como tú dices, no son adaptaciones de la película, pero son más historias del mismo personaje. Eso me parece también brillante, porque de alguna forma es esto, el videojuego de la cosa que jugaba. Es una secuela. De todas maneras, Pablo, sí. Lo que has dicho, o sea, estaba pensando con lo que has dicho de Indiana Jones antes de meterme a la cosa, y yo creo que la mayoría de la gente no le gusta La máquina infernal porque todos teníamos la esperanza o todos creíamos pacientemente que tarde o temprano Indiana Jones de Fate of Atlantis iban a hacer de película. O sea, era algo que ya todos los que habíamos visto la ciudad, puede ser. Y cuando vimos La máquina infernal nos quedamos un poco fríos, ¿no? Es decir, es que la cuarta parte para nosotros es Fate of Atlantis, para mí eso es una película. Me parece que tienes toda la razón del mundo, porque en mi caso Indiana Jones y La máquina infernal fue el primer Indiana Jones que yo jugué. No viví lo que te acabas de decir. Lo viví a posteriori, después busqué Fate of Atlantis. Eso cambia perfectamente el punto de vista. Es decir, pues la cosa, como decía, la película de John Carpenter de los 80, no encuentra su secuela hasta 2002, 2004, pero no la encuentra en una película, la encuentra en un videojuego. O sea, que alguien me diga a mí si no le parece extraño que una película del 80 se haga una secuela en un videojuego, formato videojuego, y además una película de John Carpenter. ¿Por qué? Por la frase inicial, porque John Carpenter es un amante de los videojuegos. Lo ha dicho y lo ha dicho, y de hecho seguramente su próxima película vaya a ser la adaptación de un videojuego. Me parece vital. ¿Qué opináis, por cierto, del juego de la cosa? ¿Os gustó? Respeta la esencia, es una segunda parte muy aceptable, sí, pero ¿por qué no hicieron película? ¿No? Es la pregunta. ¿Por qué prefirieron hacer el videojuego? Lo que tú decías, Silent Hill 2, que se quiere como película, que no sea videojuego. Hay historias... Espera. Yo prefiero millones de veces antes del videojuego a la película. No se refería a ver, vamos a ver. ¿Hablas de Silent Hill 2 de los videojuegos? Sí. El videojuego de Silent Hill 2. A ver, que la película de Silent Hill, que hemos dicho que dentro de... Me explico. El Silent Hill 2, lo que decía aquí nuestro compañero, es que la historia en sí podría ser perfectamente la de una película. Bueno, lo digo por esto, por el caso de la cosa. La secuela es un videojuego, pero es la secuela de una película. El Silent Hill, los giros de guión podían servir perfectamente para una película. Pero Silent Hill 2, lo que estás viviendo en el videojuego es imposible. Yo vi la película, lo que vive en el videojuego es un videojuego. La canción está bien, la atmósfera, la música, pero realmente te emocionan más, en este caso, con Silent Hill 2 el videojuego que con la película. La película está esperando a ver si destrozan esta tía, te sale el piranijea. Y estamos todos de acuerdo. Pero lo que me parece, insisto, de nuevo, apoteósico, es que el cine y el videojuego se han entremezclado hasta tal punto de que una secuela de una película sea un videojuego. O de que, como hablamos en Silent Hill 2, que veas el guión del videojuego y digas, de hecho sí que parece de una película, sí parece que lo estoy viviendo como una película. Aunque es verdad que evidentemente hay formatos que no se pueden, como decía lo del libro o lo de la poesía, hay formatos de videojuegos que, como dices, se prefieren en el videojuego. Sí, bueno, lo que ha hecho Fran, la de Fate of Atlantis, se supone que el guión iba a ser para... Y eso cabreó bastante. Por eso, que en realidad podía ser la película y luego decidieron hacer la palabra de vital en vez de hacer de Fate of Atlantis. Y tenía como salió. Pues, en fin, eso era la ponencia. Si tienes alguna pregunta, sí. Yo te quería decir también que cómo sigue la esencia, por ejemplo, en la película la serie de televisión de los hombres de Harrison, luego sacaron la película y también el videojuego. Yo jugué al SWAT, sí. Tú a mí me enganchaste, de hecho. ¿De qué manera ahí puedes ser fiel a la serie? ¿O cómo puedes? Porque ahí vas pantalla, tú tienes tu equipo. ¿Qué forma sería de ser fiel a una película o videojuego? ¿Cómo puedes ser fiel, por ejemplo, en la entras
creo que la Sí. primera es una No, a más. ver, no, pero sí, lo que acabas de hacer, plantearte esa pregunta es lo que yo quería que os planteara. Sí, sí, yo no tengo respuesta. Lo que intento decir es que yo soy consciente de que hay una esencia detrás de la adaptación de cualquier cosa, ya sea un libro, un videojuego, una poesía, lo que sea. Hay detrás un algo y tiene que ser, creo, y es mi opinión, escribir de dentro hacia afuera, hacer algo que realmente te guste, ¿no? Vuelvo a John Moore, que hoy me lo voy a cargar del pobre John Moore. John Moore, estoy seguro de que no le gusta Max Payne. Sin embargo, luego tienes La Cosa 2, Proceso a la Inversa, que es secuela de una película, y estoy seguro de que eran unos enamorados de la película, y eso lo sé yo porque veo el videojuego y lo siento, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? No es matemática, no sé si queréis incluso atreveros alguno y decís alguna frase o algún concepto que sepáis que sería clave para hacer una adaptación fiel. Yo no lo tengo, pero sé que tienes que partir de escribir de dentro hacia afuera y que te guste el videojuego, que te guste el libro o que te guste lo que sea que estás adaptando. Es imposible que Hollywood adapte una buena película de un videojuego, adapte un buen videojuego hacia una película haciendo esa adaptación por contratos, repartiendo contratos. John, te toca, tú vas a ser el director. Harry, tú vas a ser el director de fotografía y a ver, ¿quién contratamos de guionista? Mira, este tío ganó de aquí el otro día, va. Tú vas a ser el guionista. Y el guionista llegará y dirá, a mí no me gusta el juego. Pues es lo que toca. Pero es buen guionista. ¿Es guionista? Sí, buen guionista, hombre, a lo mejor no tiene guion, es que no lo sé. Pero desde luego es un mal punto para Si te empezar. pasa en este tiene el éxito con una película, no sé qué, y lo coges, ahí puede que metas la pata. Pero si coges un tío guionista y luego mete la pata, si el productor ve que el guion es bueno, que finalizando por la Dead Space, que como has empezado la conferencia. Sí. Dead Space, por cierto, está efectivamente, que empezó y quería terminar con eso, que John Carpenter está en la Bueno, que el videojuego era muy bueno. Lo es. Pero no triunfó cuando salió. Con el tiempo se convirtió en un clásico y no pudieron hacer la secuela. ¿Viste la película de animación de Dead Space? ¿Os gustó? Sí. A mí también. No lo sé. Pero que bueno, el videojuego era bueno, es verdad que... Sí, pero si los videojuegos son buenos, con el tiempo le puede dar la razón. Si los videojuegos si se hacen bien. Que eso sí que pasa, ¿eh? Porque no se puede esperar que un videojuego, por estar bien hecho, por un guión pornográfico, vaya a vender. Pero siempre ese juego bueno, luego con el tiempo ya se convierten en clásico. Y fíjate, luego la tercera parte de Dead Space ha sido un fracaso y ya no van a seguir la saga. Pues yo creo que el principal problema es que quizás no todos los videojuegos sean viables de adaptación. Claro, porque fíjate que en todo momento se están hablando de videojuegos que no dejan de ser una película interactiva, más o menos interactiva. Ahí tienes Mario. Mario, Street Fighter, es que eso, hacer una película o Need for Speed de eso y que encima sea buena, joder. Ya, no, estoy completamente de acuerdo, por eso decía también que hay libros que no pueden ser llamados películas. La pregunta que me haría, ¿hay necesidad de hacer películas de determinados videojuegos? Porque quizás no... Si no hay necesidad, es lo de Street Fighter, la película no había necesidad, simplemente no hay idea. querían vender, no hay idea, querían vender el nombre de Street Fighter. Pero a lo mejor Street Fighter, si lo hacen bien, podría haber sido una buena película. Pero que Street Fighter, que eran caracterizaciones... Sí, claro, eso también a veces hay que planteárselo. Si esto no fuera, en el caso de Max Payne o Street Fighter, si esto no viniera de un videojuego, individualmente serían buenas películas. Eso también hay que planteárselo, ¿no? A veces. Más allá del tema de la adaptación, es verdad. No, Street Fighter fue Contacto Sangriento y sí, era... efectivamente. Es que Contacto Sangriento es Street Fighter. Si le cambias el título, es una película que hubiera sido redonda. Con ese título hubiera sido... Y no es una buena película, pero... Sí, pero es similar a lo mejor si una buena película de acción. Sí, hay que poner en su contexto, ¿no? Es lo que es, pero vamos, por lo menos no sales del cine diciendo, madre mía, ¿qué me has metido aquí? Bueno, pues sí. Retomando, porque tengo una duda, porque dándole vueltas, como hemos comentado el tema de la película de Silent Hill, me resulta curioso que, no sé si hace ya un par de años, se filmó una segunda parte. Sí, salió en porque yo he visto que está en sudamericano, creo que está en doblaje. No, pero está en español el DVD. Está en español el DVD. Sí, y no sé si estamos hablando. Directa DVD. Sí. Y de hecho es bastante floja. Digamos, incomparable con la primera parte. A mí la primera parte me encantó. De hecho sale Malcolm McDowell, eso ya es una prueba de que va a ir directa DVD. Es lo que hay. Yo quería comentarte que antes, cuando has dicho lo de Need for Speed, que cómo puedes sacar el argumento, la esencia, no sé si es del Need for Speed o
el Gran Turismo o de qué videojuego de coches fue, en unos 5 minutos o 2-3 minutos sí que sacaron la esencia de ese. Creo que fue una instrucción que es en un cruce de calle, sí. Aparecen, no sé si lo habéis visto, los coches policías grandes, pero coches, tipo Mustang, tipo GMC, tal. Enfrente salen los otros, salen Corvette, salen. Hablas del Need for Speed todavía. No sé si el Need for Speed o Gran Turismo, creo que es el No, es el Need for Speed, el Most Wanted. O el Most Wanted, sí, y de repente están ahí, parece una batalla campal. Pero que es una animación para videojuegos. Sí. Y de repente aparece el Ford Fiesta, el nuevo que sacaron, amarillo, el tío derrapando y tal, sacando el dedo, adiós, y empiezan a salir todos corriendo, y yo cuando vi eso digo... ¿Y sentiste que era el juego? Ahí sí que no sacaron la esencia de... Pues a mí pasó eso cuando vi el corto que os he puesto de Half-Life. Y eso y dije, me parece que es el juego, por lo que decía Manuel, me parece del videojuego de la intro. Y no necesita una trama con un protagonista ni todo eso, sino es una... Hay algo más, efectivamente, hay algo más. ¿Qué es? Pues eso es lo que quiero decir. Los buenos y los malos, vale, son coches que sí, que el más pequeño tiene... Son 6.000 centímetros, es una burrada, ¿no? Entonces, están ahí y dicen, ¿qué va a pasar? Y de repente aparece un coche pequeñito, tal, ya cambian la música, que eso también hace mucho, cambian la música, sale el coche amarillo, el Ford Fiesta, y ahí es cuando arrancan todos y luego justo empiezan las escenas y cambian a la escena, a los gráficos del videojuego. Y entonces ya es cuando te dicen, me levanto, voy al cajero, voy a sacar y le pago. Pues sí, efectivamente. Yo quería comentar, volviendo a la crítica, que ahora no recuerdo que... ¿A la de Roger Moore? Sí, a la de Roger Moore. Que yo creo que cuando la diferencia entre si una película basada en un videojuego puede llegar a triunfar o no triunfar, ¿sabes? Porque cuando tú juegas al videojuego te dan una implicación... Con triunfar te refieres a que sea bueno o malo. Vale. Tú cuando juegas al videojuego tienes una implicación y eso te hace... Es que creo que es justo lo contrario de lo que ha dicho Roger Moore. Que sientes más emoción en el videojuego que en la película. Cuando haces la película, tú vas con una... Bueno, esperas que la película cree en ti la misma sensación o más que la que has sentido. Entonces, eso, primero es difícil, si tú quieres adaptar, hablando de fidelidad, si adaptas la película y lo haces exactamente con la misma historia, el mismo argumento, los mismos personajes, todo igual que el videojuego, creo que tienes unas posibilidades muy altas de fracasar porque tienes que conseguir que el drama es cierto. Sin embargo, si creas una trama diferente... Tienes que reformularlo. Claro, si creas una trama diferente o algo, a lo mejor con unos personajes diferentes, pero guardando lo que es la esencia, el tipo, la forma o el escenario, tal, a lo mejor puedes sorprender en ese sentido en que tú vas, te sientes y dices, bueno, he visto una cosa diferente, por lo tanto no puedo decir si me ha decepcionado respecto a eso, pero si está bien escenificado, bien ambientado, bien, sí que puedo decir, bueno, como si fuera otra parte del videojuego, como si fuera una secuela. Pero también hay que tener en cuenta, partimos de la base de que cuando se hace una película basada en un videojuego, esa película bien va dirigida únicamente, exclusivamente al que ha jugado el videojuego o al público en general. Si la ha hecho Hollywood va para todo el público. Te puedo asegurar que si le pongo más copia ¿la película? Sí. Porque no juega el videojuego. Quizás. Te entiendo. El público que ha jugado, digamos, al videojuego, otra trama, digamos que puede ser un poco más crítico. Funciona bien con gente que ha jugado al videojuego. Sí, no, es verdad. De todas formas, para irme de aquí con una idea clara, aparte de Silent Hill, ¿cuál consideráis, levantad la mano más o menos, decirme alguna para irme? Silent Hill como mejor adaptación en tu caso. ¿Alguien más tiene alguna mejor adaptación, por ejemplo? ¿Y puede decirme por qué crees que es la mejor adaptación de película que ha visto? ¿De un videojuego? O es que por otro lado, a lo mejor estoy pensando también que es que directamente rechazáis las adaptaciones de... Yo te diría que también como adaptación, Mortal Kombat. La primera parte de Mortal Kombat. Sí, a mí me gusta, pero si no pienso en el juego, sí me gusta. Pero como adaptación es correcta. Sí. Entonces, es que yo parto de la base de que ya no son malas adaptaciones, es que muchas son malas. El ejemplo más claro es Dragon Ball Evolution, ¿no? Es una mala película. ¿A qué público va dirigido eso? ¿A qué público? No lo encontraron. Espera, que son malas películas, ya no son malas todas. Y luego también sacaron Pokémon. ¿Pokémon la película? ¿En serio? A la serie, yo lo videojuegos. Pero de animación. Sí, igual que Dragon Ball. Vale. Igual que Dragon Ball, pero. Me corriendo a buscar. Pero Tomb Raider está viendo.
¿Tomb Raider quién lo pregunta? Tomb Raider. Ah, Tomb Raider. Es una buena adaptación, por lo menos. A mí me lo parece, pero no sé, Tomb Raider tiene gracia, pero tampoco me parece una buena película. ¿Qué pensáis de Tomb Raider, por cierto? ¿No lo he visto, Tomb Raider? Hombre, lo que pasa es que con Tomb Raider está Angelina Jolie de Lara Croft y no, hablo del parecido, razonable. Claro, eso es un punto a favor, eso es un parecido, claro. Pero en fin, bueno, voy a cerrar la audiencia que está ahí, Fran, ya. Señores, que muchas gracias, que espero que hayáis disfrutado y que os cantéis en la casa ya.